Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brohin Habaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y hermanos, amigas, tenemos un tema hoy interesante acerca del libro de Gálatas, o más bien la carta de Gálatas, un tema bastante candente, pero que a la verdad de las escrituras vamos a poder definir qué realmente Pablo está diciendo, porque muchos se han confundido con el mensaje de Pablo a los Gálatas. Así que Shalom Uraja para todos, hermanos y hermanas, estudiosos de la palabra de Dios. Es un gozo profundo reunirnos hoy para estudiar no una porción de la Torá como siempre, sino una porción de la Torá del Mesías, el Brit Hadashah, escrita por la mano de uno de los maestros más grandes de Israel, el Shaliach o emisario o apóstol Shaul de Tarso, conocido como Pablo. Abriremos el rollo de Gálatas y nos enfocaremos en la conclusión de esta carta, porque hablamos del último capítulo de esta carta tan apasionada y crucial, Gálatas 6, de los versículos 11 al 17. Esta no es una simple despedida que Pablo está haciendo, es el resumen final, es el latido del corazón de Shaul, escrito con su propia mano y con una urgencia que casi podemos sentirla. Analicémoslo desde nuestra perspectiva hebrea mesiánica y como israelitas mesiánicos que ven la continuidad de la revelación de Yahweh desde el Tanaj, o sea, desde el antiguo pacto hasta el Brit Hadashah, el pacto renovado, y todo culminando en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Vamos a analizar estos textos de Gálatas 6, del 11 al 17, presentando que Shaul ha pasado toda la carta combatiendo una enseñanza, digamos que peligrosa en el sentido que se le estaba dando o el énfasis que se le daba por parte de estas personas, ¿sí? Un grupo de hombres que llevaban este mensaje, un poco ya bastante contrario a lo que Pablo realmente les había enseñado y había confiado que realmente ellos habían entendido. Sí, un evangelio, digamos, diferente que habla Pablo en Gálatas capítulo 1, que se había infiltrado en las congregaciones de Galacia. Ciertos hombres, a menudo llamados judaizantes, insistían en que los creyentes o los nuevos creyentes, más bien los gentiles que habían sido alcanzados, debían, ojo con esto, pónganle cuidado porque voy a hacer mucho énfasis, debían circuncidarse y someterse a los aspectos ceremoniales de la Torá para ser verdaderamente salvos. Quiero, por favor, hermanos y hermanas, amigos cristianos, que escuchen bien este énfasis que estoy dando en estas palabras. Insistían en que los creyentes gentiles habían de circuncidarse y someterse a los aspectos ceremoniales de la Torá para ser verdaderamente salvos, para ser verdaderamente salvos. Tengan eso en cuenta. Shaul ve esto como un ataque directo al corazón del Evangelio. Su conclusión es su argumento final y más personal. Si analizamos verso por verso, vamos a comenzar con el 11, donde dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí Shaul toma la pluma de su escriba, o sea, la persona que le ayuda a escribir las cartas. Es como si dijera, oiga, presten atención, esto es tan importante que lo escribiré yo mismo. Ahora, podríamos pensar que las grandes letras podrían ser por su mala vista, pero más probablemente es para dar un énfasis dramático, para subrayar y poner en mayúsculas cada palabra. Ese es el sello personal de su autoridad apostólica y su profunda preocupación personal. En el verso 12, continuando, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa del madero del Mesías. Ojo, porque con esta segunda parte de este verso culmina Pablo el mensaje
Y como ustedes pueden observar en sus pantallas, en la imagen, él está mostrando unas marcas en sus brazos. Él va a concluir diciendo a qué se refiere realmente vivir las marcas del Mesías. Estas personas que estaban diciendo creer en el Mesías, pero estaban poniendo por encima el rito de la circuncisión como parte de la salvación. Recuerdan la palabra que dije, es que no se olvidaran, que guardaran muy bien ese detalle para ser verdaderamente salvos. Pues eso es lo que Pablo está en este momento aclarando. Y debemos aclarar en estos tiempos, porque de aquí muchos se han prendido para decir que la circuncisión ya no es. Si Dios dio sus mandamientos, es para cumplirlos. Pero aquí debemos guardar la diferencia y entender muy bien el propósito de lo que estaban haciendo estos hombres, poniendo el ritual de circuncisión por encima de la gracia y la bondad de Dios a través del sacrificio del Mesías. Esto no es la primera vez que sucedía y no solamente con Pablo, sucedió con Pedro, pero también en los tiempos del Mashiach, cuando estaba entre nosotros, cuando lo podemos leer en Marcos capítulo 7. Tuvo diferencias acerca de los rituales y las costumbres de los ancianos. Estaban poniendo, él mismo se los dice. Por favor, lean Marcos capítulo 7, donde él les dice, ustedes ponen los rituales, ustedes ponen las tradiciones de los ancianos por encima del mandamiento. Mire que él nunca abolió los mandamientos. Están poniendo las tradiciones y están poniendo algo por encima del mandamiento de Dios. Esto es lo que ocurría con estos hombres que estaban poniendo el darle más valor a el ritual de circuncisión que al valor del sacrificio del Mesías en el madero. Quiero que por favor esto esté claro porque es crucial. Shaul expone la verdadera motivación de sus oponentes. No se trata de un celo piadoso por la Torá, sino de dos cosas muy terrenales. Ojo, agradar en la carne. Querían tener una buena apariencia, mantener una reputación dentro de la comunidad no creyente, al obligar a los gentiles o a los nuevos creyentes a circuncidarse. Podían presentarse como buenos judíos que hacían prosélitos, o sea, haciendo discípulos, en lugar de ser seguidores de un Mesías ejecutado. Era una religión de apariencias. ¿Ok? Habían recibido el mensaje del Mesías crucificado, pero para ellos era muy importante poner a Moisés por encima del Mesías. El otro punto es para no padecer persecución. El mensaje central del Brit Hadashah, del Evangelio, es que la salvación es un regalo inmerecido obtenido a través del sacrificio de Yahshua en el madero, la estaca de ejecución o cruz. Esto era profundamente ofensivo para ellos. Era una piedra de tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué era una piedra de tropiezo? Porque declaraba que las obras humanas, aunque los mandamientos que Dios dio no son humanos, sino de Dios, son divinos. Ahora, esos rituales que Dios mandó hacer se incluían dentro de estos procesos que estos hombres ponían por encima de los mandamientos de Dios. Estos mandamientos no podían salvar. Al añadir el requisito de la circuncisión como prioridad para ser salvos, estos falsos maestros suavizaban el mensaje de Cristo, haciéndolo menos escandaloso y evitando así la ira tanto de las autoridades religiosas judías como de los romanos. Ellos estaban cambiando el evangelio por comodidad y seguridad personal. En el verso 13 continúa diciendo Pablo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquí Shaul revela su hipocresía. Ningún hombre, excepto Yahshua, ha guardado la Torá perfectamente. Y debemos ser conscientes que nadie puede guardar la Torá perfectamente, pero sí debemos hacer el propósito porque es un mandamiento de Dios, son mandamientos de Dios. La Torá es un mandamiento de Dios. Lean Deuteronomio capítulo 8, capítulo 7, capítulo hasta el 11.
donde él hace énfasis a su pueblo. Y sabemos que el pueblo que Dios está recogiendo es el pueblo de Israel de entre las naciones, de guardar sus mandamientos. Ahora, estos judaizantes que se decían ser creyentes en el Mesías, al enfocarse en un solo mandamiento externo, ignoraban el paso, o sea, más bien el peso de la ley que ellos mismos no podían cumplir. Su verdadero objetivo era poder gloriarse en vuestra carne. O sea, vanagloriarse de que habían hecho discípulos, nada más. Es decir, se jactaban del número de gentiles que habían convencido de hacerse la marca física de la circuncisión. Para ellos era un triunfo. Estaban completamente equivocados. Aunque la circuncisión es un mandamiento dado a Abraham para todo el pueblo de Israel, estaban poniendo esto por encima de la gracia y el favor de Dios. ¿Sí? Y esto era simplemente un trofeo humano, una forma de construir su propio prestigio y no realmente construir el reino de Yahweh. En el verso 14 podemos decir que, según lo que dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, ¿qué nos dice Pablo en esto? Esto que está diciendo Pablo es el corazón del pasaje y del evangelio de Shaul. Él establece un contraste absoluto, mientras sus oponentes o estas personas que se decían ser seguidores de Yeshua, pero estaban realmente arraigados a la ley de Moisés para hacerla cumplir de manera perfecta para ser salvos y no por la gracia de nuestro Adón, su única gloria, dice Pablo, mi jactancia, mi única razón de ser, se encuentra en el instrumento de tortura y vergüenza donde murió nuestro Mashiach. Mientras que para unos era gloriarse en el rito de la circuncisión, Pablo decía, para mí la única jactancia es el madero donde murió nuestro Mashiach. ¿Y por qué gloriarse en algo tan terrible? Podríamos preguntarnos, ¿por qué en ese madero? Primero, porque la perfecta justicia de Yahweh fue satisfecha. Su amor infinito fue demostrado. El poder del mundo, el sistema de valores basado en el orgullo, el pecado y la autojustificación fue quebrantado ahí, amados. El mundo, dice Pablo, fue crucificado a mí y yo al mundo. Esto es una declaración de doble muerte, ¿saben? Para Shaul, el atractivo del mundo, o sea, su aprobación, ser aprobado, ser incluido, sus honores, o sea, la fama, la riqueza, sus amenazas, el miedo, el terror, todo para Pablo estaba muerto. Y para el mundo, Shaul está muerto. No tiene poder sobre él, dice, porque su identidad, su vida y su lealtad pertenecen ahora completamente a Yeshua. Continuando con el verso 15. Dice, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora, debemos tener en cuenta que Pablo no está diciendo que la circuncisión ya no, sino que está haciendo esta aclaración porque es Mashiach la razón de toda la Torá. Como dice en uno de sus pasajes, el fin de la ley es Mashiach. No que haya terminado la ley, sino que todo lo que apuntaba la ley era al Mashiach. Todo tiene que ver con él. Su nacimiento, su sacrificio, su vida, sus palabras, todo lo que vemos y leemos los profetas, los salmos, la Torá, los cinco primeros libros de de la Biblia, apuntan a Yahweh. Van al fin, que es el Mashiach, pero no quiere decir que terminó con la Torá, porque la Torá es eterna, sus mandamientos son eternos. Esto es, pero Pablo no está desechando la circuncisión, sino que está haciendo entender que esa nueva creación en el Mashiach es lo más importante que tener una circuncisión. Porque como decía, ellos se glorian en ustedes, pero ellos ni siquiera cumplen la Torah. Debes tener la circuncisión, pero cumplir con la Torah, pero no la circuncisión por encima.
de la salvación que ofrece el Mashiach. Esta es la conclusión lógica ante la obra terminada de Yeshua. Las antiguas, digamos, distinciones rituales no es que pierdan su valor para determinar la salvación. Ellos no tienen el poder para salvar. Guardando la Torá, nadie es salvo, porque entonces para nada murió Mashiach. Pero sus mandamientos deben cumplirse, como dice en Juan capítulo 14, verso 15, verso 21 y verso 23, donde dice el que me obedece, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos son los de la Torá. Las fiestas, el comer limpio, guardar el Shabbat, el día de adoración. Ahora, lo que importa no es una modificación externa del viejo hombre, está diciendo Pablo aquí. Ese corte no te hace salvo. Hace parte de la salvación, hace parte de tu fe en el Mashiach, pero no te da la salvación. Lo que te da una salvación es el vivir en Mashiach, vivir esa transformación radical y sobrenatural en una nueva creación. Este es el verdadero milagro de la salvación. El verso 16 dice Pablo, y a todos los que anden conforme a esta norma, a esta regla, les dice, para ustedes paz y misericordia sea y al Israel de Elohim. Si ustedes andan de acuerdo a esta nueva creación, si ustedes entienden de que la libertad, la vida está en Mashiach, en el mensaje del Evangelio, lo demás es, viene por añadidura. Si tú te enfocas en la salvación, si la recibes, si aceptas al Mashiach, vivir como Él vivió, caminar como Él anduvo, como dice Primera de Juan capítulo 2 verso 6. Si dices amar al Mashiach, si dices seguir al Mashiach, debes andar como Él anduvo. Y Él anduvo bajo la Torá. Dice que nació bajo la ley. Ahora, esta regla de la que habla Pablo es el principio que acaba de establecer, que nuestra posición ante Yahweh se basa únicamente en la obra de Yahshua y la realidad de ser una nueva creación. Si tú no eres renovado, como dice Mashiach, si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo es entender el mensaje de Mashiach, recibir su libertad, recibir su perdón, recibir su salvación. El resto viene porque amas al que te redimió. Y uno de los versos cruciales que podemos ver en esta, podemos leerlo allá en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 21. Y antesito, están discutiendo nuevamente acerca de la imposición de normas y leyes a los nuevos creyentes. Quieren imponérsela de una vez, pero no es así. Ustedes saben que todo es un proceso, amigos, hermanos. Todo es un proceso. Si vas a una iglesia por primera vez, no te van a decir, primero te quiere conocer, quieren ver tu constancia, quieren ver el interés que tienes, quieren introducirte en estudios y luego van a pedirte tomar el paso de lo que es el bautismo o la tevilá, ¿sí? Por obediencia, por amor. No que la tevilá o el bautismo te dé la salvación, no, pero es algo que está entre los mandamientos que Mashiach dio. Y bautícenlos ustedes. Después de recibir el mensaje, damos el paso al bautizo en obediencia, no porque el bautismo sea un requisito o sea el único paso para ser salvo, no. Aquí podemos decir, ni el bautizado ni el no bautizado eh, es nada. Como decía Pablo en el verso anterior, vamos a leerlo nuevamente. Ponga aquí el ejemplo, amados, pónganle aquí el ejemplo. Porque en el Mesías, podríamos decir, Yahshua, ni el bautizo vale algo, ni el que no es bautizado, sino una nueva creación. Porque ¿cuántas personas?
han sido bautizadas en las iglesias cristianas y siguen en pecado, siguen haciendo mal, se desviaron. Es lo mismo con la circuncisión. Tú no te bautizas para ser salvo. Tú sabes que la salvación está en Mashiach, en Yeshua. Lo mismo era, sino que nos han hecho ver la circuncisión como algo malo, perverso, ritualista, judaizante. Pero es lo mismo con el bautizo. Nadie te va a obligar a bautizarte y con el bautizo tú puedes entrar a nuestra iglesia. Si eso te dicen en una iglesia, sal corriendo de allí. Es lo mismo que Pablo está insistiendo en este mensaje. Por favor, no se dejen engañar. Les está diciendo, estos hombres se quieren gloriar en ustedes. Quieren obligarlos a bautizarse para creer que están salvos. Pero no es así. Si ustedes no entienden el mensaje de Mashiach, si ustedes no tienen esa nueva creación en Mashiach, ustedes no son salvos. Y lo demás, cuando usted entiende el mensaje, cuando usted cree y entiende que Yahshua fue al madero por usted, pero dio su vida, la entregó para que usted fuera libre, para que tuviera vida eterna, para que fuera perdonado, entonces bautícese, porque ya no hay nada que le quite el valor que usted le ha dado al sacrificio del Mesías y a ese regalo maravilloso de la gracia. Es lo mismo con la circuncisión. Así que, amados, continuando entonces con el tema de Shaul acerca de lo que decía, de esa regla que permanece, el que entiende esto, de esta nueva creación en el Mashiach, entonces a ese Israel se refiere, a ese Israel de Dios, a ese pueblo, pueblo apartado, como dice Primera de Pedro 2:9. Esta es una frase crucial. Shaul no está reemplazando a Israel, no. Todos sabemos que en Romanos capítulo 11 nos llama a ser injertados, a beber de la misma savia que es la Torá, que es la ley, que es su palabra, sus instrucciones. El Israel de Elohim es el verdadero Israel, el remanente fiel dentro del pueblo, que ha aceptado a su Mesías de todas las naciones, de toda lengua, de toda nación, por la fe. Han sido injertados en el olivo de Israel. Por favor, leer Romanos capítulo 11. Es todo el pueblo de Yahweh, judío y gentil. Todos vienen a ser parte del único pueblo que Yahweh está llamando, unido como uno en Yahshua, un solo hombre, un solo pueblo que vive según esta norma de la nueva creación, el nuevo hombre. Para terminar en el capítulo, perdón, 6, verso 17, dice Pablo, ok, ya con esto, por favor, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yahshua. Esta es la declaración que Pablo hace al final y es poderosa. Es como si dijera, he terminado de discutir. Mi prueba final no son mis palabras, sino mi cuerpo, lo que llevo en mi cuerpo. Los judaizantes, amigos, aquellas personas religiosas que quieren imponerte algo dentro de un dogma, dentro de una secta, piénsalo, hay cantidades, hay miles de sectas que te quieren imponer. Si no cumples con esos requisitos, te sacan, no te permiten, te castigan, te apartan. Si los judaizantes querían poner en los Gálatas y en todos aquellos a los que les llegaban este mensaje de imponer primero la justicia por la circuncisión y por los rituales y por las costumbres, ¿sí? Shaul dice que él ya lleva las marcas de su madero, el madero de nuestro Mashiach. Estas no son estigmas místicos, sino las cicatrices literales de lapidaciones, de los latigazos que Pablo recibió y las persecuciones que sufrió por predicar un evangelio sin concesiones. Puedes leerlo en 2 Corintios capítulo 11, 23 al 28. Sus cicatrices, como ven ustedes en la imagen, eran el testimonio de su autenticidad y el precio de gloriarse únicamente en el madero, contrario a lo que otros quieren gloriarse. Ponen por encima otras cosas, el dinero, la fama, los grandes apóstoles, los grandes expositores bíblicos de las mega iglesias.
A ellos, para ellos y para muchos de ellos, es más importante llenar estos lugares que el verdadero mensaje de perdón, de salvación de Mashiach. Recordemos que la Biblia es una sola. Realmente no hay un antiguo ni un nuevo pacto. Todo está conectado. La teología de Shaul no surgió de la nada, está profundamente arraigada en el antiguo pacto, por decirlo así, para que lo entiendan, en el Tanaj en hebreo. La nueva creación, el concepto de una nueva creación es una promesa profética, ¿lo sabían? En Isaías 65:17, Yahweh promete, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y en Ezequiel 36, 26 y 27 nos habla de, o nos promete más bien, una transformación interna radical, diciendo, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, pero ¿para qué? Para que anden en mis mandamientos. Estamos hablando del antiguo pacto en Isaías. Y eso era una profecía para el futuro, cuando llegó Mashiach. Iba a darnos su espíritu para que anduviéramos en sus mandamientos. Mire que aquí no hay ninguna abolición de la Torah. La circuncisión del corazón. Esto no es algo del Nuevo Testamento. Esto ya se hablaba con los profetas y en Deuteronomio, Moshe. Los profetas ya habían enseñado que la marca externa no era el objetivo final. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y Jeremías 4:4 dice, y nos exhorta diciendo, circuncidaos para Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón. Shaul simplemente lleva esta verdad a su cumplimiento en el Mashiach. Pero no debemos olvidar, amigos, que hay un texto en un profeta donde dice que ningún incircunciso, ni de corazón, ni de carne, podrán entrar a su sagrado templo, podrán entrar a su presencia. Así que no debemos descartar por lo que nos hayan enseñado, debemos entender muy bien el mensaje de Pablo. No está eliminando la circuncisión, está eliminando el concepto de que la circuncisión es un requisito para ser salvo, que la ley es un requisito para ser salvo. No, Pablo está dando claro, llevo en mi cuerpo las marcas de Mashiach, porque he entendido su mensaje, porque he recibido su salvación, porque he recibido su perdón y ahora soy una nueva creación y ahora puedo cumplir los mandamientos por obediencia a Él y por amor a Él. También Pablo expone la verdadera gloria. La prohibición de gloriarse en logros humanos resuena en Jeremías 9:23-24. Así dijo Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Amigos, la única gloria de Shaul está en conocer a Yahweh a través de lo que él hizo en Yahshua. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto en nuestra vida hoy? Estos pasajes son tan relevantes hoy como lo fue en el primer siglo. Debemos tener cuidado con ese Evangelio Plus, ¿sí? El Evangelio Plus. La tentación de añadir requisitos a la fe aún sigue viva. Dice, cree en Yeshua y además tienes que vestirte así, hablar así, pertenecer a nuestro grupo, seguir nuestras normas, nuestras reglas, nuestro dogma. Debemos rechazar, amigos, cualquier cosa que añada a la obra terminada de Yeshua en el madero. La salvación es por gracia, mediante la fe. Pero esto no elimina a la Torah. Mashiach, Yeshua, en Mateo capítulo 5, 17 al 20 nos deja claro que Él no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, vino a darnos el ejemplo para nosotros seguirle a Él. Debemos nosotros hacer una retroinspección y mirar dónde está nuestra gloria. ¿En qué nos gloriamos? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestro conocimiento, inteligencia, en mi moral, lo que yo soy, cómo soy yo de bueno? ¿En el servicio a la congregación? ¿En mis tácticas o en mis capacidades como deportista?
Amigos y hermanos, nuestra única y verdadera jactancia debe ser que, siendo pecadores, hemos sido salvados por un Mesías crucificado y resucitado. Esta humildad es el fundamento de nuestra fe. Debemos vivir como una nueva creación. Recuerden lo que dijo Pablo en Tesalonicenses, o en 2 Corintios 5:17, perdón. De manera que si estamos en Mashiach, nueva criatura somos. Lo viejo ya pasó. Estoy parafraseando. He aquí ha llegado lo nuevo. Y en Apocalipsis repite el mensaje Juan, donde el Mashiach dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Si estamos en Yeshua, no somos simplemente versiones mejoradas de nosotros mismos. Somos criaturas completamente nuevas con un propósito nuevo, nuevas lealtades y un nuevo poder que opera en nosotros a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ahora la pregunta que debíamos hacernos es, ¿refleja nuestra vida diaria esta transformación radical? Por último, amigos y hermanos, no temamos a las marcas. Debemos entender que vivir para Yeshua en un mundo que lo rechaza tendrá un costo. Puede que no sean cicatrices físicas como Pablo, y si tú lees la vida de Pablo, cuántas veces fue castigado, lo leímos allá en 2 Corintios. Pero pueden ser, digamos, en estos tiempos la pérdida de amistades, el ridículo, la burla, las oportunidades profesionales perdidas por tu fe. Estas son nuestras marcas de la Don Yeshua, un testimonio de que le pertenecemos a Él y no al mundo. Quiero invitarte para que cerremos este estudio interesante y espero que haya sido claro y que a partir de ahora puedas saber de que si no has estado cumpliendo los mandamientos de Yahweh, pues debes entender que si amas al Mashiach, debes andar como Él anduvo y debes obedecer sus mandamientos y que la Torá no ha pasado, como lo dejamos claro en Mateo 5:17. Entonces, pidámosle al Padre que a partir de esta hora regresemos a nuestra identidad como pueblo escogido de Dios, que obedece sus mandamientos, diciendo, Abba Kadosh, esto es Padre Santo, te damos gracias por la claridad y la pasión de tu siervo Shaul con este mensaje. Te bendecimos porque nos has revelado el único camino a ti, que como Él, nuestra única gloria y jactancia sea en el madero de nuestro don Yahshua HaMashiach, donde nuestro pecado fue juzgado y tu amor fue derramado. Padre, líbranos de toda religión de la carne. Líbranos de buscar la aprobación de los hombres y de huir de la persecución que conlleva al verdadero evangelio. Ayúdanos a vivir cada día como las nuevas creaciones que declaras que somos. Que el mundo esté crucificado para nosotros y nosotros para el mundo, como Pablo lo enseñó. Danos la valentía para llevar las marcas de Yeshua a nuestras vidas, de no avergonzarnos del Evangelio, como dice Pablo en Romanos capítulo 1. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Que esas marcas, Padre, sean un testimonio de que pertenecemos a ti y solo a ti. Peshen Yeshua HaMashiach, nuestro Adón crucificado y crucificado y resucitado, perdón. Recibe el honor, la gloria y la honra por siempre. Amén. Shalom, amigos, hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Escríbame en comentario y seguiremos estudiando las escrituras desde la perspectiva hebrea. En este canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Shalom, shalom. Leitraot. Shalom, Ajin.